Hola, bienvenidos a más una entrevista de la educación COVID, Educadores en la COVID. Estamos aquí hoy con Julia Quintiero, que es arte educadora, y nos va a hablar un poquito sobre su visión de la educación. Entonces, bienvenida Julia, gracias por estar con nosotros. Hola, Amanda, Antonio, gracias a ustedes por invitarme a esta conversación. Gracias, un placer. El placer es todo nuestro. Y empezamos entonces, te pido que nos explique un poco sobre cómo ves la escuela, o sea, para ti, ¿qué es la educación o qué debería de ser la educación? ¿Y cuál es la relación entre el arte y la educación? Bien. Bueno, primero me dan ganas de decir que antes de hablar de la escuela, pensar un poco como más macro la educación, eh, y me parece que cada vez nos queda más claro que la educación es el fenómeno y el proceso que, que atraviesa nuestra vida desde que nacemos hasta que nos morimos. O sea, la educación está íntimamente relacionado con el estar vivos. Entonces digo esto porque nosotros conservamos la vida porque hacemos un montón de cosas, aunque no nos demos cuenta, que son cosas que alguien nos las enseñó, y son cosas que aprendimos para poder vivir. Digo esto más allá de que nos dediquemos a la educación o que hayamos ido o no a instituciones de educación formal. Entonces, el aprendizaje y la enseñanza son cosas que atraviesan nuestra condición humana, o sea, esa dimensión tiene la educación, no es una cosa más, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante, mirando la educación como casi como la vida misma, pensar qué curioso que la escuela en general ha tomado partido por, digamos, dar herramientas para sobrevivir, más que para amar la vida, dignificar la vida, para que la vida sea una práctica de exploración de la libertad humana, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un juego también en eso, digo, para no cargarle las tintas y toda la responsabilidad a la escuela, que esto es como una cosa que yo me lo pregunto siempre, digamos, la escuela está abocada a educar en un sistema que es casi como de instrucción, eso trae un aprendizaje que es de repetición y de obediencia, y claro, si la vida es movimiento y es transformación, y en la escuela que tuvimos el lujo de ir a la escuela, 14 años de nuestra vida, en el momento de la vida donde se construye la personalidad, la singularidad, la subjetividad, atrapados en una coreografía que es de repetir, bueno, me parece que es bastante evidente que la práctica ciudadana que vamos a ejercer va a tener que ver con eso, excepto que hayamos tenido algunas posibilidades de despertar o de poder mirar desde otro lugar, pero a grandes rasgos eso sucede. Y por el otro lado, todo lo que lo podemos llamar como el currículum de las ciudades o de los barrios y de la vida misma, también tracciona e instala una vida en la que uno cumple, digamos, se mueve como en esa coreografía cerrada, en ese repertorio cerrado, ¿no? De preguntas, respuestas, y yo no tengo nada en contra de la enseñanza y de la educación de cuestiones técnicas, y me parece que son valiosísimas, incluso en la práctica artística son absolutamente valiosas, pero no puede ser que que la educación básica esté como tirada, inclinada, casi un 100% por esa única dimensión que es la dimensión racional, ¿no? La escuela de la cabeza para arriba, la escuela hija de la modernidad cartesiana, que tiene como la zanahoria en la que corremos es un determinado modelo de progreso. Entonces con esto, para cerrar la idea, ¿qué quiero decir? Bueno, que si la escuela no recupera el cuerpo, y cuando hablo del cuerpo, digo el cuerpo en términos de sensibilidad, de poder conectar la emoción con la sensación, con la cognición, o sea, esa separación que se quiere hacer como si fuera posible, ¿no? Pensar sin sentir, uno lo piensa un minuto y es absurdo, pero
bueno, esa separación, esa disyunción que hay entre entre el cuerpo y la vida, tanto en las maneras que tenemos de estar practicando la ciudadanía, como en la escuela, que se retroalimentan. Bueno, yo creo que hace falta, en ese sentido, hace falta, y ese es el trabajo que es mi proyecto de vida, digamos, al que me estoy dedicando, que es que educar, hace un tiempo que estoy con esta idea, educar es desanestesiar. En este momento, educar es desanestesiar. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente la estética, la palabra estética tiene que ver con eso, y en general el uso del sentido común lo entiende como apariencia, maquillaje, cosa superficial. Y en realidad la dimensión estética de la vida es la de la afectación, es la de la afectación, es la posibilidad de que yo esté colocado en un lugar de apertura como para que algo de lo que hay afuera me pueda entrar en mí. Entonces, cuando hablamos de culturas de la paz, de la solidaridad y de un montón de otras cosas, digo, ¿cómo vamos a comprender eso profundamente si vivimos anestesiados? Y cuando digo anestesiados, está bien, la anestesia justamente es cuando uno le duele una muela, cuando tiene un dolor muy agudo, consume alguna cosa para anestesiarse, eso está muy bien, pero nosotros vivimos todo el tiempo anestesiados, porque nos lleva en la escuela, es una carrera de progreso donde yo tengo que suspender lo sensible para poder avanzar, si no me quedo afuera. Y en la vida cotidiana pasa más o menos lo mismo. Si yo no avanzo, si yo no suspendo lo sensible, me caigo como del mundo, del mapa, me caigo del mundo del trabajo, ¿no? Como del ritmo de la vida. Entonces, pensando en esta idea de que educar es desanestesiar para despertar, para conectar al sujeto con su potencia. La escuela tiene que hacer cosas para que uno esté despierto, atento, y desde ahí pueda explorar, mirar el mundo, dejar que algo del mundo entre. Y los lenguajes estéticos hacen eso todo el tiempo, por eso para mí es tan importante que haya ese cruce, ¿no? Que haya presencia de los lenguajes estéticos, no como una materia más dentro de la caja horaria, sino como una experiencia, recuperar la experiencia en la escuela, recuperar la experiencia. Así que, bueno, un poco por ahí. Hablando un poco más del cuerpo y pensando no solo como esta educación tradicional o este pensamiento de productividad limita el cuerpo a solo operar y entregar lo que, casi como esclavo, sea de la mente o sea de algo que está esclavizando la mente. Uh-huh. Entonces, no solo pensando en esto, pero principalmente en esta propuesta de llevar a lo sensible al desarrollo de la educación, al desarrollo de vida. ¿Qué juega el cuerpo ahí y cómo juega el cuerpo ahí? Bueno, estoy pensando, los miro y pienso, como casi todos los días de mi vida, pienso en Freire, y digamos, no hay manera que uno pueda hacerse sujeto de derecho si no tuvo la posibilidad de ser un sujeto de conocimiento, pero no puede ser sujeto de conocimiento si no está conectado, si no es primero un sujeto de deseo, si no está visto como un sujeto de deseo. Entonces, me parece que el cuerpo, y por eso me parece que el cuerpo trae muchos problemas. ¿Por qué? Porque nos pone en agenda la complejidad que somos como seres humanos, porque nos conecta con lo imprevisto, con lo impredecible, porque nos conecta con lo múltiple, en lugar de conectarnos con lo lineal. Esto cualquiera que tenga una experiencia en la práctica artística sabe que la práctica artística en cualquier lenguaje funciona así, ¿no? La incerteza, la exploración, dejarse llevar o guiarse, que la guía sea el asombro, la curiosidad, y que después, a partir de eso, no es que es solamente eso y es un navegar, sino que con todo eso después hay que hacer una cantidad de
de agenciamientos, hay que producir, hay que parar, hay que pensar. Entonces, el peligro de no... Es muy grave estar como separado de la dimensión sensible, porque, digamos, en esta época que estamos todos como pensando, por ejemplo, el tema de las máquinas, si las máquinas van a reemplazar a los seres humanos o cuáles... Bueno, ahí está clarísimo, digo, si uno no, digamos, lo más esencial de la condición humana tiene que ver con todas esas cuestiones que cuando uno encorseta el cuerpo, hacen casi desaparecerlas si uno funciona maquinalmente. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer todo, digamos, invertir todo ese tiempo, es como todo un plan, ¿no?, de educativo, que al suprimir el cuerpo lo único que queda es como lo más mecánico, y eso sabemos que todas esas, eso lo que hace es ir hacia un lugar de mucha ceguera, nos desconecta con lo más propio y lo más íntimo de nuestra condición humana, y desde ahí en más eso repercute inmediatamente en la cultura ciudadana en la que vivimos, repercute inmediatamente. No es que recuperar el cuerpo en la escuela es solamente para que los chicos se diviertan un poquito más, para que sea más ameno, para que se muevan un poco y no estén tanto tiempo sentados en la silla. Es la posibilidad de tener una apertura, de poder tener una alfabetización estética donde yo puedo no solamente aprender a leer y a escribir, sino que puedo aprender a leer imágenes, puedo conocerme a mí mismo, saber quién soy para poder establecer una conexión con el otro, puedo conocer el mundo real y no solo repetir una fórmula de alguna cosa que me enseñan, que la reproduzco y no entiendo qué conexión tiene con la materialidad que me rodea. Entonces me parece que, digamos, en muchas capas de sentido, digamos, y aparte que el cuerpo igual aparece, lo que pasa es que aparece en la escuela cuando está olvidado, aparece muchas veces en mi experiencia en trabajos en la escuela, en general el cuerpo aparece como violencia, muchas veces aparece como violencia, el cuerpo se va a fugar de todas maneras. Si uno no tiene la posibilidad de conectar eso y de hacer algún tipo de tramitación, bueno, las consecuencias son muy graves, son gravísimas. Así que sí, me parece que me parece que tenemos que entender que en esta idea de incorporar, de darle protagonismo al cuerpo en la escuela, tiene que ver se toca con una cuestión ética, que tiene una implicancia ética, que no es una cuestión esto de hacer una didáctica más, ¿no? Como poner un poquitito de yoga al principio, que bueno, que puede ser, digo que hay muchas maneras de hacerlo, pero que tenemos que entender que es urgente y que es una cuestión ética y de convivencia y de cultura de la paz conectarse con eso. Y Julia, ¿dónde crees que uno puede poner el cuerpo, el asombro, la creatividad y la sensibilidad en la escuela? ¿Cómo entran estas cosas en la escuela? Bueno, hay una secuencia que ahora justamente me parece que con esta situación es una oportunidad porque es lo que está como roto y desarmado, que es la relación que hay entre la gramática de la escuela, como el uso, digamos, del tiempo y del espacio, esa manera de ordenar, la didáctica que funciona si esa gramática está operando, que es una didáctica básicamente que tiene que ver con la instrucción, y la evaluación, que es una evaluación que tiene que ver con esa didáctica de la instrucción, que es permitida porque hay una cuadrícula, ¿no?, que le hace ese juego. Entonces, esta secuencia de una determinada gramática espacial, con una didáctica que es de la instrucción, de la repetición y tal, con una evaluación que es clasificatoria, digamos, son como un triángulo que funciona perfecto. Funciona perfecto. Entonces, cuando el cuerpo se mete atravesando, uno podría pensarlo, yo creo que se puede entrar desde muchos lugares. Pero, por ejemplo, si uno entra en la didáctica, ¿no?
uno en la didáctica piensa, si yo voy a entrar, por ejemplo, a un contenido de lo que sea, voy a entrar a un contenido de matemática, supongamos que es un contenido de la geometría, ¿por qué para comenzar con ese contenido no propongo a los estudiantes vivir una experiencia que tenga que ver con, supongamos que estamos trabajando el círculo, ¿no? Como figura geométrica? Hay un montón de maneras de experimentar lo que es un círculo. Primero está bueno hacer una pregunta, ¿no? Poder preguntarse qué es un círculo. Nosotros podemos mirar alrededor y ver qué círculos hay en lo que nos rodea, podemos dibujar círculos, podemos ver círculos en la naturaleza, podemos hacer círculos con el cuerpo, podemos hacer, o sea, un montón de derivas de eso que es el círculo. Y después puedo estudiarlo como convencionalmente, sentarme, agarrar el compás y estudiar los ángulos. Una cosa no quita la otra, pero si yo no vivo una experiencia antes, que seguramente a mí me pasa algo, hay algo interesante en la historia de la ciencia, que parece que hay como una pelea, ¿no?, entre la ciencia y el arte. Cuando uno ve esos momentos de asombro de esas personas, esos científicos, que son los que inventaron esas leyes y reglas que estudiamos en la escuela, ¿no? El teorema de Pitágoras, tal. Son personas que estuvieron experimentando y poniendo su cuerpo, equivocándose. Probaron, equivocaron, hicieron cosas. Se imaginaron cosas y las probaron. Entonces, hasta llegar como a una conclusión. Si en la escuela no tenemos algún tipo de pista, o no podemos espiar que detrás de todas esas cosas que nos cuentan, no es que son cosas que bajaron del cielo, si no nos cuentan que eso tiene un proceso, y que a alguien se le ocurrió, y alguien se equivocó 50 millones de veces, es como que me están robando la posibilidad de que yo sea un hacedor también. Me están contando como solo el resultado y nada del proceso. Cuando yo no tengo posibilidad de acceder a que las cosas son un proceso en el que alguien se hizo una pregunta, tuvo curiosidad, probó, se equivocó, se imaginó, se puso a mirar y averiguar cosas para lograr algo, obviamente que la vida que voy a, digamos, lo que voy a encarnar como vida es que las cosas están hechas y que yo puedo consumirlas y repetirlas. Pero eso para la vida, eso se me instala como una manera de vivir. Yo puedo consumir cosas y en todo caso reproducirlas, nada más, ya está. Entonces, digamos, cuando uno mete, por ejemplo, eso para poner un ejemplo, pero en la didáctica de cualquier contenido, yo puedo meter una experiencia, digamos, el docente, uno puede decir, bueno, pero ¿cómo hace el docente para que se le ocurra? Bueno, hay muchas maneras. Yo trabajé muchos años en programas donde justamente había artistas que trabajaban en par didáctico con el docente, o sea, no lo reemplazaban, sino que se ponían al servicio del docente, decía, bueno, a ver, yo tengo que dar revolución industrial, entonces era como, bueno, a ver, pensemos juntas, no sé, hagamos un ejercicio primero para sensibilizar qué es la revolución. No, pues hablar de la revolución del 25, de no sé qué. Datos. Los datos vienen después, pero primero hacer una experiencia de qué es una revolución. Eso puede hacer un juego, digamos, de pensar en qué se revoluciona. Si hay muchos, uno se mueve sin poner reglas, qué es lo que se revoluciona, qué es lo que está bueno, qué es lo que surge de ahí, qué pasa cuando se revoluciona la energía, no sé. Digo, un montón de eso es lo que da el pensamiento metafórico, que es poder hacer como pasajes, traducciones, como encarnando en distintas materialidades, que lo que hacen es rodear un tema, lo rodean. Si yo lo rodeo el tema, en lugar de ir directamente, tengo la posibilidad de abrir todo un abanico de posibilidades. Entonces, digamos, yo cuantas más posibilidades y más rodee el tema, primero más voy a comprender como la complejidad de ese fenómeno. Segundo, a los estudiantes le doy distintas posibilidades de puertas de entrada, porque el que no se engancha con una cosa, quizás se engancha con la otra. Esto es un clásico, cuando uno va a la escuela a trabajar con estas cuestiones, el que era un tímido, un no sé qué, que no servía para nada, el que era pobrecito y no inteligente, cuando uno propone algo desde otro lenguaje, de repente aparece, porque le estás dando la oportunidad le estás abriendo como la puerta, decirle, sí, entrá, pasá, esto también es para vos, ¿no?
Entonces, bueno, de ahí, bueno, idealmente yo creo que cuando la didáctica se atraviesa con la sensibilidad y con los lenguajes artísticos, eso llama inmediatamente a que la gramática también se transforme, nos damos cuenta que no necesitamos todo el tiempo estar con las sillas y con las mesas, sino que podemos, y no hace falta llamar a un arquitecto carísimo para que nos haga unos muebles nuevos. O sea, la misma necesidad nos va, o sea, la misma experiencia nos va a pedir que busquemos otros, que habitemos los espacios de la escuela de una manera distinta. Y bueno, ¿y cómo se evalúa eso? Bueno, ahí tenemos un tema gravísimo, es que toda cosa innovativa es como un cuello de botella, ¿no? Cuando llega el momento de la evaluación es como, bueno, pero ¿y esto qué nota le pongo? Bueno, ahí va a haber que trabajar mucho y tener mucho coraje y prestar atención a que hay un montón de modelos que tienen que ver con la evaluación formativa, que son alucinantes, y se pueden inventar más herramientas, pero hay que tener el coraje de entender que uno puede evaluar y chequear si uno aprendió, digamos, que la evaluación se reemplace por el valor de la evaluación es lo metacognitivo, que haya metacognición, no pueda chequear eso. Pero bueno, pues no sé, tenemos un problema ahí con los boletines, con las notas, pero por lo menos digo, darle mucho más importancia a la metacognición, eso es muy sencillo, desde los lenguajes artísticos, cómo puede uno producir algo para dar cuenta si aprendió sobre algo o no. Yo he visto maestras tomando examen, pidiéndoles a los chicos que hagan con sus cuerpos, que hagan una escultura con sus cuerpos, que represente tal instancia de la revolución industrial. Y después los chicos cuentan, no es que queda solamente ahí, después cuentan los datos, pero digamos, todo lo que se dispara cuando uno involucra el cuerpo, bueno, es mucho más significativo. Y me parece que conecta, no solamente los chicos aprenden más los datos de las cosas, sino que aprenden una manera de ser mucho más íntegra y más digna, porque son protagonistas de la cosa, ¿no? Eso me parece que es el tema. Ya, y pensando un poco en este momento que estamos viviendo de pandemia y del COVID, no poniendo más presión al educador o a la escuela, incluso porque hay una permanente búsqueda por parte de algunos de desestructuración de la escuela y de precarización, sin poner presión, pero pensando qué oportunidades un momento como este nos abre para ayudarnos y para provocar el educador, los educadores, a empezar un cambio o a continuar o profundizar un cambio que va más por la línea de traer lo sensible, de cambiar la educación, ¿no? Sí. ¿Qué oportunidades este momento nos ofrece? Mira, yo creo que este momento lo que hizo es todo lo que venía sucediendo, todas las declaraciones de buenas intenciones que se vienen sucediendo hace un tiempo, que me parecen muy valiosas, digo, de Delors para acá, ¿no? Como aprender a hacer, aprender a aprender, digo, empezar, hace varias décadas que se viene haciendo un trabajo cada vez más fino de cambiar como cuál es la médula, la columna vertebral de la educación. Eso está sucediendo ya, yo creo, desde muchos lugares, desde la construcción más conceptual de lo que es el nuevo paradigma educativo, y también micropolíticamente en un montón de experiencias solas, aisladas, de docentes porque se dan cuenta que ellos mismos para sobrevivir a la tarea necesitan apelar a hacer otras cosas. Lo hacen muchos en mucha soledad, en una cosa casi heroica, y también hay muchos programas, por lo menos yo conozco muchos programas que son de arte, atravesando el currículum, arte y escuela, arte y ciudadanía, en todos los lugares del mundo, algunos más sistematizados que otros, pero digamos, eso es algo que ya está funcionando. Ahora, esta situación, que lo que hace justamente es de lo que decíamos recién, es que rompe la gramática de la escuela, la hace desaparecer, la didáctica ahí casi que no funciona, esa didáctica no tiene mucho sentido, puede enseñar algunas poquitas cosas que son las que se pueden enseñar con estas plataformas, digamos,
Y bueno, y la evaluación, por lo menos acá en la Argentina, se está discutiendo cómo se va a evaluar, si se va a abandonar o suspender por un momento la evaluación como de clasificación con notas. Entonces, como eso está roto, lo que queda clarísimo es que la educación se sostiene por los vínculos y por las personas. Entonces, eso que el nuevo paradigma educativo lo venía como diciendo, yo lo que siento es que el nuevo paradigma educativo es algo que estaba como adelante, y había muchos que íbamos como siguiendo. Yo siento que ahora es como si nos pusiera la mano en la espalda y nos quedó como atrás y nos está como empujando y diciendo, dale. O sea, esto está sucediendo. Lo que queda son los vínculos y las personas. Entonces, hay que reinventar cómo es esa gramática nueva de estructurar el tiempo y del espacio en la escuela, y cómo es esa didáctica. O sea, yo creo que lo mejor que nos puede pasar es que, habiendo vivido esta experiencia del confinamiento, donde extrañamos tanto el cuerpo a cuerpo, extrañamos la presencialidad, que es curioso porque no la estábamos aprovechando muy bien, pero digo, al no tenerla, lo empezamos a extrañar. Entonces yo creo que es una oportunidad para, en lugar de volver inmediatamente a la comodidad de esa manera de relacionarnos, de esa presencialidad que es tranquilizadora porque es ordenadora, porque uno puede estar ausente y sin embargo seguir esa coreografía de enseñar y de aprender, pero yo creo que con la movilización que nos generó toda esta situación y nos está generando, yo creo que es una oportunidad para, es como, no es que de acá tenemos que automáticamente vamos a transformar todas las cosas, pero sí el que se sintió tocado, el educador que se sintió tocado por alguna de estas, algo de todo lo que pudo escuchar, conversar, imaginar, valorar de este momento, digo, de su sí mismo, de su trabajo, de su deseo, de sus angustias, de los vínculos que pudo establecer con los estudiantes. ¿Cómo hacer para que algo de eso siga viviendo incluso cuando volvemos a la escuela? ¿Cómo algo de eso puede seguir viviendo cuando estamos en la escuela? Esa desanestesia que nos provocó toda esta situación, nos tuvimos que despertar, nos sacó de nuestro automático, bueno, que eso siga viviendo, Entonces, yo no creo como en las recetas cerradas, ¿no? De, bueno, hay que hacer una cosa o la otra. Yo creo que lo bueno es que sabemos justamente es que hay muchas maneras de hacer las cosas. Entonces, me parece que en ese sentido las redes son muy importantes, digo, poder pedir ayuda, mirar alrededor, ver si hay otro maestro o maestra en la misma institución que le esté pasando algo parecido. Yo recomendaría que se fijen si dentro de la comunidad educativa o de ese barrio, de esa ciudad, hay algún artista que tenga ganas de juntarse a pensar juntos cómo se puede lograr esto que dice el nuevo paradigma educativo, que el docente sea un diseñador de experiencias, que el docente sea creativo. Bueno, usted tiene que tener la oportunidad de aprender también eso. Entonces, yo creo, yo trabajo en formación de formadores, creo también mucho que es importante que en la formación docente haya instancias donde el docente pueda aprender y explorar todas estas dimensiones de la sensibilidad, la alfabetización estética, la creatividad, qué sería poner el cuerpo, que pueda trabajar con su propio cuerpo para transformar la noción de lo que es la corporalidad. Pero digamos, en ese sentido yo alentaría absolutamente a que sigan buscando maneras de formarse, y en lo inmediato eso, a veces es hacer redes, es confiar en que uno me pueda aliar con alguien que pueda tener una inquietud parecida, o alguien que me puede dar otro punto de vista. Digo, por eso digo, me parece que la trama con artistas siempre está buenísima, o los mismos estudiantes quizás tienen contacto con la práctica artística, y también puede ser una cosa que se construya juntos, se puede pensar en hacer una didáctica junto con ellos, digo, o nada, de todas las cosas que se hayan tomado nota, que cada uno haya podido tomar nota de lo que vivió en este proceso. Para mí lo más importante es eso, que esas preguntas, esas inquietudes que no se mueran cuando volvemos al aula, a los pupitres, al pizarrón, al timbre, al recreo, que eso siga vivo,
Y si en todo caso, si algo tiene que terminar, es eso otro, pero con nosotros vivos adentro de la escuela. Así que sí, me parece que se puso se puso muy en evidencia que los vínculos y las personas son lo que el proceso educativo es eso, que vive ahí, que vive ahí. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Y la idea de educar para desanestesiar, es eso, yo creo que es por ahí. O sea, es muy importante, como lo dijiste, es muy importante aprender técnicas y todas estas cosas, pero luego vivir es más que sobrevivir y si queremos que las personas sean más de que ejecutoras de algo preprogramado, pues eso también se aprende, eso también se vivencia en la escuela. Así que, bueno, yo creo que ha sido muy bueno, había aprendido bastante contigo. Y caminando para un cierre, no sé si hay algo que quieres decir, que sientes que faltó. No, bueno, valorar me parece que también pasa algo, digo, lo digo como ahora como en calidad de participante, de miembro de la red de líderes de la transformación educativa, el valor de los vínculos con los colegas, ¿no? De las redes, yo en este tiempo tuve que transformar todos mis planes, obviamente, de este año, y la verdad que la conversación, pero la conversación también la conversación con imágenes, la conversación con textos, la conversación con personas, la conversación como es como un movimiento, no es solamente bla, 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 ¿no? Que eso es muy valioso, que es muy importante, para mí fue como la clave en este tiempo poder repensarme, poder reconfigurar las cosas y encontrar, no solamente poner parches a lo que estaba haciendo, sino tramitar y digamos, seguir pensando con otros, ¿no? ¿Qué es esto de transformar la educación que tiene que ver con ir hacia culturas de la paz, ni más ni menos? Así que nada, eso, solamente eso, como decir, valorar la colaboración, la conexión, la conversación con colegas, con otras personas, con otros textos, con otros autores, como no perder estar siempre muy permeables y muy abiertos a poder hacer esos intercambios, porque en definitiva eso es lo que hace que uno sea un aprendiz toda la vida y que siga siempre aprendiendo, es lo que da la posibilidad de poder seguir andando, sea lo que sea que se venga, como ante lo inesperado, ¿no? Como esa poética de la vida, de saberse como siempre un aprendiz, es algo que puede ser una especie de antídoto contra el miedo que da la incertidumbre y lo inesperado. Y las redes de confianza y de colaboración, de poder pensar y hacer con otros, me parece que son como el motor de la transformación educativa. Así que bueno, eso, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Julia, muchas gracias. Y bueno, seguimos, invitamos a todos para seguir nuestras conversaciones, seguir a Julia también, y nada, luego hablamos más. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, les mando un beso grande.